buscando adoradores en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Oh, ando buscando una generación dispuesta a luchar sin descansar. El decreto invisible. Escúchalo bien. Con esto usted ya va a saber de qué vamos a hablar. De Lodebar al palacio. La gracia que restaura la identidad. Entonces usted y yo no sabemos de qué estamos hablando. Bueno, vamos a ver. ¿Será que usted puede irse o lo anota? Segunda de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ya hemos escuchado la historia de Mefiboset. Entonces, hemos escuchado esa palabra, pero hoy quiero que escuches en el contexto, en el marco histórico y social de la época hebrea. Israel vivía un cambio de dinastía. El rey Saúl, como acabamos de leer, había sido asesinado en la guerra. Él y todos sus hijos que lo acompañaban. No vamos a profundizar, ya saben ustedes qué es lo que había pasado antes. El profeta Samuel había ungido años atrás a David, pero años atrás, no fue ahí mismo, no fue un día siguiente, fue años atrás. Sin embargo, él le dijo también a Saúl que ya no sería más el rey. Entonces ya había dado una palabra. Pero ahora bien, vivía un cambio de dinastía el pueblo de Israel. De la casa de Saúl, que era el linaje caído, a la casa de David, que era el linaje elegido por Dios. Pero en la cultura del Antiguo Oriente se daba que el nuevo rey eliminaba a toda la descendencia del rey anterior para evitar conspiraciones. Y esto usted lo puede leer en 2 de Samuel 4, del 1 al 4 también. Ahí usted lo puede buscar. Entonces, era costumbre que el rey nuevo, el rey que estaba al frente, mandaba matar a todos los hijos y a toda la descendencia del rey anterior. Porque ¿qué rey va a querer que le quiten su reino? Ninguno. Entonces, el rey nuevo lo que hacía era que los mandaba a matar a todos. Es por eso que cuando la nodriza, o sea, hoy llamaríamos la china, la nana, escuchó que Saúl había muerto, que Jonatán había muerto, que era el padre de este Mefiboset, lo que hizo fue agarrar al niño y salir huyendo apresuradamente. Y tanta fue la desesperación que en medio de correr se le cae el niño. Y cuando se cae el niño quedó paralítico. Ahora bien, Mefiboset vivía escondido, pero no era por culpa de él, tenía apenas 4 o 5 años, sino por miedo al sistema político de la época. Como les estamos explicando, el rey nuevo mandaba matar a todos los descendientes. Esa era una normativa como tal. Ahora bien, en el contexto social, la discapacidad en aquellos entonces era vista como una deshonra. El lisiado no heredaba tierras porque no era inservible. No participaba en la vida pública, no tenía estatus. Este lisiado dependía de otros y era considerado improductivo. Entonces se imagina usted la vida que le tocaba vivir a Mefiboset, que desde niño, no por culpa de él, sino por culpa o por responsabilidad o irresponsabilidad de otras personas, él tenía que vivir lisiado, con discapacidad, que era visto como deshonra. No iba a heredar tierras, no iba a participar en la vida pública, lo miraban como menosprecio, como un animal. Así lo miraban en aquel contexto. O sea, ser lisiado era igual a ser invisible.
ser descendiente de Saúl era considerado un enemigo político del nuevo rey. Y ser un niño huérfano era igual a ser un niño vulnerable. Mire cómo estamos engranando todo lo que la palabra dice. Entonces Mefiboset era triplemente marginado. Era marginado porque políticamente era peligroso, a pesar de que era un niño, porque antes hasta los niños los ponían a ser rey. Josías, el niño rey, fue de 8 años de edad. Entonces, si había un pueblo que todavía estaba a favor de Saúl, podía levantar a este niño. Por eso era políticamente peligroso. Socialmente era rechazado y físicamente era limitado. Entonces, este Mefiboset fue marcado desde su niñez por un error, por apresurarse, por correr, por la desesperación. Si lo matan al niño, me matan a mí, ha de haber dicho la nana. Ahora bien, Mefiboset, el nombre Mefiboset tiene raíces compuestas con varios significados teológicos. La raíz etimológica de Boshet de Mefiboset significa vergüenza, oprobio, deshonra, humillación pública, afrenta, desprestigio social. Jeremías 3:24, confusión, Boshet, consumió el trabajo de nuestros padres. Ahora bien, la palabra o la raíz Mefi viene asociada a boca, palabra, soplo, dispersar, disolver, esparcir, derribar. Si juntamos estas dos palabras, Mefiboset, el significado teológico compuesto del nombre es el que disipa la vergüenza. Escúchelo. El destructor de la deshonra, el que rompe el oprobio, el que anula la humillación, el que desintegra la vergüenza, el que hace huir la deshonra. Nada de eso tenía que ver con el contexto actual de Mefiboset, porque vimos que era un marginado social, porque vimos que era un perseguido político, porque vimos que era un lisiado, un discapacitado. Ahora bien, su vida parecía vergüenza, su historia parecía un fracaso, su condición parecía una maldición y todo su entorno parecía un rechazo. Estamos hablando de Mefiboset. Su nombre declaraba lo opuesto a la realidad, porque él era el destructor de la vergüenza, él era el que disipaba la vergüenza, la deshonra, el destructor de la deshonra, el que rompe el oprobio, porque también era costumbre todavía a la fecha de hoy de aquellos pueblos dar el nombre pero con un significado. No es que te ibas a llamar José para que te digan Pepe, no te vas a llamar, ahora le ponen Kaká a los chavalos por el futbolista. Michael Owen se llama otro futbolista. Te vas a llamar José José, las madres enamoradas de José José. Antes, el significado de su nombre tenía un contexto actual y a futuro. No era que lo iban a poner así por así. Jesús, le vas a llamar el nombre Jesús, que su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Tenía un significado. Pedro, es por eso que le dicen que Pedro significa la roca. Ahora bien, Mefiboset significa el que disipa la vergüenza, pero él estaba arropado con la vergüenza. Él estaba arropado con la deshonra. Él estaba arropado con el oprobio, con la humillación, con la deshonra. Pero su nombre significaba lo contrario. Proféticamente, Mefiboset vivía en vergüenza, pero su nombre decía restauración. Mefiboset vivía escondido,
pero su nombre decía honra. Mefiboset vivía marginado, pero su nombre decía identidad. Mefiboset vivía en Lodebar, y vamos a ver qué significa Lodebar, pero su nombre decía propósito. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida está en el poder de la lengua. O sea que lo que declaras en tu vida, ya sea para muerte o para vida. Si decís, ay, es que hoy me siento enfermo, pues te vas a enfermar. Si decís, ay, es que, no sé, este día se mira gris, se mira oscuro, siento que algo malo va a pasar, pues lo estás llamando y pasa algo malo. El poder a ver, se me fue el versículo. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Si declarás, si confesás, si manifestás, que ahora está de moda, es lo mismo, es el sinónimo de declarar y profetizar. Si vos decís, hoy es el día que hizo el Señor, hoy me voy a alegrar y me voy a gozar, aunque coma arroz y frijoles, qué rico. Y decidís alegrarte. Sigamos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dios permitió que Mefiboset cargara un nombre profético, aunque viviera una historia contradictoria. ¿Te suena parecido? Que de repente tu vida te dicen, no, es que sos un hijo de Dios, es que las promesas de Dios están en tu vida, es que te miro bendecido, te miro prosperado y te miro en victoria, y miras tu contexto actual y decís, como que no tiene sentido lo que me están diciendo. No tiene sentido. Así mismo creo yo que Mefiboset decía, pero es que mi nombre no dice una cosa y lo que estoy viviendo es otra. Porque no podía andar abiertamente ni en público, porque era un enemigo del nuevo rey. Políticamente era peligroso. Es por eso que se fue a vivir a Lodebar. Hasta allá lo llevaron. Su caída y su herida original, segunda de Samuel 4:4 lo leímos, su nodriza o su nana lo tomó y huyó, se le cayó el niño y quedó cojo. No podemos culpar tal vez a la mujer porque ella en su desesperación quiso hacer lo mejor para su hijo. No puedes culpar a tus padres porque tal vez en su desesperación o en hacer lo mejor quiso hacer lo mejor para tu vida. O tal vez no lo quiso hacer, pero fueron circunstancias ajenas a tu voluntad que te marcaron, así como marcaron la vida de Mefiboset. Circunstancias ajenas. Por eso Mefiboset fue herido por un miedo ajeno. No era su miedo, era el miedo de la nana. La nana era la que tenía miedo porque el niño estaba pequeño. Mefiboset cayó por decisiones de otros, porque ella lo agarró, lo tomó, salió corriendo desesperada y el niño cayó. Mefiboset pagó consecuencias que él no había causado. Él no causó que Saúl cayera en la deshonra de parte de Dios. Fue su abuelo el que hizo el pecado, el que cayó en deshonra, el que ya no quiso adorar al Señor, pero él estaba pagando consecuencias ajenas. Mefiboset, su herida no fue un pecado, fue un accidente, y los accidentes pasan. Mefiboset, su limitación no fue una elección, fue circunstancial. Todo lo que te ha pasado hasta el día de hoy ha sido circunstancial. O sea, las circunstancias te han llevado hasta este punto de tu vida. Unas provocadas por usted, porque usted tiene poder, otras provocadas por los demás. Y las que son provocadas por los demás no las vas a poder cambiar. Lo que los demás piensen, opinen y digan de tu vida no lo vas a cambiar. Eso no lo vas a poder cambiar. Hoy muchas personas viven lisiadas emocionalmente. Muchos vivimos así, emocionalmente lisiados, no por lo que hicieron, sino por lo que les hicieron. Es que mi papá no estuvo, se fue, me dejó abandonada, me dejó abandonado. Es que mi esposa se fue, me dejó abandonado, mis hijos me abandonaron, me quitaron, yo tenía billete, ahora no tengo. Circunstancias
ajenas a tu voluntad. Muchos hoy vivimos lisiados por esas circunstancias, porque te marcaron tu vida, porque abusaron de ti, porque abusaron de tu persona física, mental, emocional, porque te robaron, porque no te quisieron, porque te quisieron, etcétera. Pero hoy el mundo, hoy nuestra vida, usted puede ver a tantas personas que están lisiadas emocionalmente. Quiero hacer un paréntesis aquí, un paréntesis de lo que es vivir emocionalmente lisiado. Cuando vivís emocionalmente lisiado, llegás a tu etapa de madurez y si seguís así, emocionalmente no vas a estar capacitado para poder tener una relación, ya sea de matrimonio, ya sea de amistad, ya sea de noviazgo, ya sea de empresarial, porque estás lisiado emocionalmente y esas heridas que traes te están cargando y inconsciente o conscientemente se las vas a pegar o vas a contrarrestar o vas a echarle la culpa a la persona que tenés como esposo o esposa. Eso es lo que nos pasaba con Bianca y mi persona en los primeros años de casados. No nos acoplábamos porque cada uno de nosotros teníamos heridas emocionales que traíamos desde nuestra niñez posiblemente. Pero tuvimos que tener una misericordia del cielo y decir, hombre, esto no es lo que somos. Y empezamos a tener una restauración y una restitución. Ahora bien, sigamos. ¿Qué significa Lodebar? Recuerden que la nana se lo llevó a esta ciudad de Lodebar, dice la palabra, y lo especifica bien. Segunda de Samuel 9:4, ahí usted lo puede encontrar, que él se fue a Lodebar. Lodebar significa, escuche bien lo que significa. Lodebar significa sin palabras, óigalo bien, sin voz, sin provisión, sin pasto, tierra estéril, lugar seco, lugar olvidado. Eso significa la tierra de Lodebar. La palabra Lodebar significa, se lo vuelvo a repetir, sin palabras, sin voz, sin provisión, sin pasto, tierra estéril, lugar seco, lugar olvidado. Espiritualmente, la palabra Lodebar significa depresión, rechazo, óigalo bien, identidad rota, invisibilidad, abandono, autoestima destruida y una vida sin expectativa. Cuando usted mira a alguien que tiene una autoestima destruida, cuando usted mira a alguien que está en depresión, que está en rechazo, que está en abandono, que tiene una vida sin expectativa alguna, es porque está en la tierra de Lodebar. Espiritualmente está en la tierra de Lodebar, abandonado. Y hoy hemos visto cómo en nuestra tierra, en Nicaragua, hemos visto dos casos puntuales de dos señoritas, una mayor y la otra menor, que se quitaron la vida. Y la gente dice la empatía, la gente dice es que la depresión, que la enfermedad, que aquí, que allá. Pero te quiero decir que todo eso sucede porque les falta un ingrediente principal. Y es nuestro Padre en su corazón. Porque dice la palabra del Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. El pan es para tu cuerpo físico, la carne, la hamburguesita, los frijoles, el arroz. Pero la palabra es para alimentar tu alma. Y en el alma, muchas personas, su alma está en Lodebar. Muchos están allí, en ese círculo vicioso, no pueden salir de ahí, pero es ahí donde hay un decreto invisible en tu vida, así como lo hay en la vida de Mefiboset que estamos estudiando.
En 2 de Samuel capítulo 9 versículo 1, puede buscarlo por favor rápidamente. 2 de Samuel capítulo 9 versículo 1. Si lo tiene, me espera. Yo no lo tengo. Ahora sí. Bondad de David hacia Mefiboset. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y dice el 2: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia. No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, abandonado allá en Lodebar, olvidado, en estado depresivo, porque recuerden, Mefiboset era un hombre lisiado, un hombre marginado, un hombre que no valía, porque no podía heredar tierras, porque no podía trabajar, porque tenía que andar dependiendo de otra persona, dependiendo de las emociones de alguien. Muchas veces nosotros hemos estado olvidados en la tierra de Lodebar, dependiendo de que si alguien te mendigue amor, dependiendo del amor de otro para sentirte bien, dependiendo de la misericordia de otro para sentirte bien. Así hemos estado en Lodebar muchas veces en nuestra vida. ¿Ha quedado alguno, dijo David, de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? David no buscaba enemigos, David buscaba a quien bendecir. Algo diferente, porque en aquellos entonces lo buscaban para matarlo, pero David estaba diciendo: yo lo quiero bendecir por causa de David y Jonatán. ¿Recuerdan el pacto que hizo David y Jonatán, que eran los mejores amigos? Mucha gente quiere confundir ese versículo para decir que eran homosexuales, y no, eran buenos amigos, amigos hasta la muerte, porque dice la palabra que hay amigos, hay hermanos más que los propios de sangre. Así era David y Jonatán, eran carnales de pura cepa. David le dice en el versículo 7 del mismo capítulo: no tengas temor, escúchelo bien, tú comerás siempre en mi mesa. Se lo dijo a Mefiboset. Hoy, como hemos mencionado, hay muchos Mefiboset, personas con heridas de infancia, personas definidas por su pasado, personas viviendo en un Lodebar emocional, personas con identidad rotas, personas con vergüenza interna, personas que están escondidas, personas anuladas por el sistema. Todos ellos están viviendo como Mefiboset. Pero hoy Cristo sigue preguntando la misma pregunta que hizo David: ¿ha quedado alguno a quien yo pueda hacer misericordia? Y hoy te pregunta el mero Rey de reyes y Señor de señores: ¿ha quedado alguno a quien yo pueda hacer misericordia? Romanos 8:1 dice su palabra: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Efesios 2:6 dice que Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Colosenses 1:13 dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Escúchalo bien. Mefiboset caminaba mal, pensaba mal, vivía escondido, tenía miedo, tenía vergüenza, tenía una identidad rota. Pero la gracia del Señor, escúchalo bien, la gracia del Señor no sanó sus pies, porque no dice que fue sano de sus pies, sino sanó su identidad. No cambió su cuerpo, pero cambió su posición. Después de estar olvidado,
después de ser marginado, después de ser visto como lo más vil, como un perro, cambió su posición, porque el rey tuvo misericordia de él y le dijo: en mi mesa vas a comer todos los días de tu vida. No borró su pasado, pero redefinió su futuro. No vas a borrar tu pasado. Cuando venís a los pies del Maestro, no borras tu pasado. No es que todo queda olvidado. Alguien me dijo un día, fíjate que me dijeron que cuando me bautizaba, en el bautismo, ahí en el agua quedaba el viejo hombre y ya yo era diferente. Y sigo sintiendo debilidad por las mujeres. Cuando siento el olor a cerveza me dice: se me va, quiero irme. Y entonces le digo: te dijeron bien, pero sí, pero no, le digo, porque eso es algo metafórico, por así decirlo, simbólico sería la palabra. No es que tu viejo hombre quede en las aguas del bautismo, ese es algo simbólico. El viejo hombre, usted y yo lo tenemos hasta que nos muramos, porque dice la palabra: usted y yo vamos a tener aflicciones. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No es hasta mañana. Tener garantía que sos hijo de Dios, sí, Él te la da, pero que tenés garantía para que tu pasado sea borrado, no. Él perdona tus pecados, Él perdona tu pasado, pero lo que tenés que hacer es reconciliarte con tu pasado. ¿Cómo así? Me vas a preguntar: ¿cómo me voy a reconciliar yo con mi pasado? Sencillo. Cada vez que te recordes, que te acordes de tu pasado, decir: gracias, Señor, porque me sacaste de lo de bar y me llevaste a tu mesa, porque me sacaste de la tierra del olvido y me pusiste en posición, porque no era nadie, pero ahora soy un hijo tuyo, porque tu mentalidad tiene que cambiar, porque Él ya pagó en la cruz del Calvario para que dejaras de estar en la tierra de lo de bar, en la tierra de olvido, en la tierra de vergüenza, para sacarte a la tierra donde habitan reyes y sacerdotes. Ahí es donde Dios ya te puso a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Exactamente ahí es donde Él te puso. Segunda de Samuel 9:13 dice que él, o sea Mefiboset, comía siempre a la mesa del rey. Dejó de comer lo que sea allá en Lodebar, una tierra seca. ¿Crees que había alimento en esa tierra seca? ¿Crees que estaba bien? Después de ser olvidado, Mefiboset fue trasladado, fue puesto en un lugar privilegiado. Y eso, hermano mío y amigo mío, solamente lo hace Dios a través de la sangre del Cordero. Solo lo hace Él a través de su sangre. Solo lo hace Él a través del sacrificio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. En la Biblia usted y yo podemos ver muchos casos que Dios sacó de lo que no era a lo que es. Por eso dice la palabra del Señor que Él vino a sacar de lo más vil y menospreciado. De lo más vil y menospreciado. Yo te aseguro que eso es igual a la tierra de Lodebar, una tierra de vergüenza. De ahí te sacó Dios, de ahí me sacó Él a mí también. De lo más vil y menospreciado, dice el Señor, tomó para avergonzar a los sabios de este mundo. Porque los santos, si vos crees que esta iglesia donde vos venís todos los domingos y todos los que nos escuchan también, es una iglesia de santos que nos salen alas, estás equivocado. Viniste al lugar incorrecto. Porque este es un lugar donde venimos los quebrados. Este es el lugar donde venimos los que venimos desde Lodebar, los olvidados, los marginados, los que están rotos. ¿Para qué? Para que por medio de la sangre del Cordero Él te lleve a los lugares celestiales. Él te ponga en la mesa del Rey y comas en la mesa del Rey todos los días de tu vida. Así mismo, la mesa tapaba los pies de Mefiboset,
pero revelaba su identidad. ¿Cuál era la identidad? Recuerden que Mefiboset venía de una casa real. Él era un príncipe, hijo de un príncipe. Él era el tercero en el rango de sucesión, digamos, porque primero era Saúl, después era Jonatán y después venía Mefiboset. Era un príncipe que había estado olvidado, un príncipe que fue lesionado, un príncipe que era cojo, pero no por causa de él, sino por causas externas. Tu linaje muchas veces ha sido corrompido, tu linaje ha sido olvidado por causas externas. Pero hoy el Señor te dice: yo te saco de ahí y te llevo a comer a mi mesa. Siéntete digno de comer en la mesa del Señor. Aunque los demás te digan lo que quieran, míralo, ahí va el aleluya, ahora se las da de santo. Míralo, y es el que toma, el que fuma, el que se droga, el que anda con mujeres, el que baila pegado y no pegado. Míralo, porque para la gente olvidar que son malos va a ser difícil. Para la gente siempre te va a seguir sacando tu pasado. Un día le dijeron a alguien, amiga de Bianca, y le dijeron: vos sos amiga de Bianca. Pero esa en la secundaria, escúchalo bien, la secundaria hace ayer, perdón. Se las daba de que mandaba más, era soberbia, era aquí, imagínate. Porque la gente tiene el concepto de tu pasado, pero Dios tiene el concepto de tu presente y de tu futuro. Porque dice en Isaías que, dice el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré jamás de tus pecados. Es por eso que cuando alguien llega y le dice: mira, Señor, ¿cómo es que ese es tu hijo y pecó? ¿Cuándo? Dice el Señor. Es que ayer, antier, el otro día. ¿Cuándo? Dice el Señor. Porque dice: yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré jamás de tus pecados. Intencionalmente Dios borra tus rebeliones y borra tu pecado y tu pasado, porque a Él no le interesa. Lo que le interesa solamente es restaurarlo y sacarte de esa tierra de Lodebar, porque lo que le interesa es hoy y es mañana. Aunque el mañana usted y yo no sabemos. Por eso la palabra dice que usted y yo debemos afanarnos por este día nada más, no por el mañana. ¿Qué vaya a pasar mañana? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que mañana la misericordia de Dios nos está esperando, el amor de Dios nos está esperando, las oportunidades del rey nos está esperando. Hay gente aquí, veo estos muchachos que están enfrente, son gente empresarias. Todos los que estamos acá hemos amasado billetes. Pero el Señor te dice: ¿crees vos? Y te pregunta: ¿crees vos que las riquezas fueron solamente para ayer? Hay gente que vive del pasado, pero Dios te dice: las riquezas son para hoy y son para mañana. Porque las riquezas del reino no dependen del estado o del estado actual sociopolítico de ningún país, porque las riquezas vienen del cielo. Porque a Dios no le interesa quién esté en el poder, quién no esté en el poder. No le interesan esas cosas, porque viene del cielo y viene a bendecir a sus hijos y a sus hijas. Porque la palabra lo dice, que cada mañana son nuevas sus misericordias. Dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su palabra dice que el cielo y la tierra van a pasar y que su palabra nunca va a pasar. Es por eso que Él decidió bendecirte, porque dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. Es que quiero decirles que estoy hablando también de billetes, porque mucha gente tiene su economía en Lodebar, olvidada, abandonada. Pero Dios te dice también, porque no solamente te habla de manera espiritual, porque cuando Dios restaura la vida del hombre de manera integral. O sea, toda tu vida, todo tu ser, Él lo restaura. Porque imagínate
un príncipe, un rey y sacerdote pobre? ¿Has visto algún rey pobre? Solamente tenemos el caso de Mefiboset, que él estaba olvidado, pero no era porque no era un príncipe, su linaje estaba siempre ahí. Lo que Dios hizo fue rectificar su vida. Escúchalo bien, Dios no te sana primero para aceptarte, Él te acepta primero y luego te transforma. Tienes que quitarte toda objeción, todo paradigma que haya en tu mente, de decir, es que cómo voy a ir yo a la iglesia, es que cómo me voy a congregar, es que cómo voy a hablar yo, es que cómo voy a ir a, no estoy capacitado, no estoy preparado. Nadie está preparado. Nadie está preparado. Todos estamos incapacitados. La gracia del Señor es la que nos capacita. La gracia del Señor es la que nos prepara. La gracia del Señor es la que te lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así que, si estabas en Lodebar, te tengo una buena noticia. El rey te ha mandado a llamar. El rey dice, habrá alguien de la casa a quien yo pueda hacer misericordia. Y hoy está preguntando, ¿habrá alguien en quien yo pueda hacer misericordia? ¿Habrá alguien aquí en esta casa que yo pueda llevarlo de la tierra de Lodebar al palacio del rey? ¿Habrá alguien? Aquí estoy yo, Señor, llévame a mí. Tal vez no has sido lisiado de los pies, no sos lisiado de los pies, pero muchas veces fuiste lisiado de tu corazón, de tu mente. Habías tenido muchas barreras mentales. Habías pensado que tu vida había sido un caos, pero Dios te dice, aún en medio de ese caos que se llamó Lodebar, Dios te sacó de la tierra del olvido y te ha llevado a la abundancia de su reino. Porque si estás sentado en la mesa del rey, créeme que en la mesa del rey hay abundancia. Créeme que en la mesa del rey hay seguridad. Es que quiero que te imagines estar sentado a la mesa del rey. No es tu mesa, no es mi mesa, es la mesa del rey, donde hay abundancia. Es la mesa del rey donde te dicen qué va a comer. Venga a sentarse. Te atienden. Asimismo, ¿sabes quiénes te atienden hoy? Sus ángeles. Porque dice la palabra que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Tu lucha, tus adversidades, a partir de hoy ya no tienes por qué estarla luchando solo, sola. Deja de cansarte, porque Él ya te dio ángeles para que empiecen a luchar por tu vida y por mi vida. Deja de luchar. Decirle, Señor, ya no puedo, mis fuerzas ya no dan más. Pero dices la palabra que el débil diga, fuerte soy. Es el débil el que tiene que decir, fuerte soy. El Señor dice, yo soy el que renuevo tus fuerzas. Y dice la palabra, multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna. Escucha bien esta palabra, qué increíble. Multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna. Dígame por favor aquí todos los matemáticos, todo número elevado a la potencia de cero, ¿cuánto es? Cero. Cero. Y Dios dice, del cero, yo voy a multiplicar tus fuerzas. De lo que no es, yo voy a multiplicarte. De tu economía quebrada posiblemente, yo la voy a multiplicar. De tu hogar deshecho, desintegrado, yo lo voy a restaurar. Tu vida, tu corazón, tu mente y tu ser, de lo que no hay. Si vos decís, es que no tengo nada, perfecto, porque Dios de ahí lo restaura. Dios de ahí te promueve. Dios de ahí te bendice. Dios de ahí te lleva a la mesa
a sentarte todos los días de tu vida. Tarea en casa. Cada mañana que te levantes, dale gracias a Dios y decirle: Señor, te doy gracias porque me amás, porque tenés fe en mí, porque a partir de hoy, Señor, y todos los días de mi vida, estoy sentado en tu mesa. Y vas a ver cómo tu mundo va a cambiar, tu mente va a cambiar, tu ser va a cambiar, tu espíritu va a cambiar, tus pensamientos van a cambiar, porque sabes que estás en la mesa del Rey. ¿Que te viene el problema? Estoy en la mesa del Rey. ¿Que te va a venir un desánimo? Sí, pero estoy en la mesa del Rey. ¿Que te van a dejar los demás? No me interesan, porque yo estoy sentado en la mesa del Rey. Y en la mesa del Rey, el Rey es el que me sirve. El Rey manda a sus sirvientes y dice: sírvamele a mi hijo, que lo saqué de la tierra del olvido y ahora lo tengo en mi mesa. Créeme que cuando estás en la mesa del Rey, ya estás en la mesa del Rey. La provisión la tenés, no tenés que preocuparte por nada, porque dice la palabra que el rey David le dijo a Mefiboset: Mefiboset, todas las tierras que eran de tu padre Saúl se te van a devolver. Todo lo que era de Saúl se le devolvió a Mefiboset, y aún así él no tuvo necesidad de vivir de esas tierras, porque vivía en la mesa del rey, vivía en el palacio del rey. Dios te va a devolver todo, pero todo eso lo vas a tener por olvido, como dijo el apóstol Pablo. Todo eso lo tengo por basura, porque el amor de Cristo es el que llena todo. Es por eso que dice la canción de Marcos Brunet: si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, papá, yo lo tengo todo. No es que no te haga falta el billete, los demás, pero si lo tenés a Él, lo demás es secundario. Porque cuando lo tenés a Él en tu corazón, lo demás, aunque lo tengas, es secundario. Es secundario. Quiero que me entendas, no es que no necesitemos el billete, no es que no necesitemos una familia, una esposa o algo, no es que no lo necesites, pero si lo tenés a Dios, vos tenés la capacidad de decir: lo que tengo bien y lo que no tengo, gloria a Dios. Si viene, perfecto, es que si te vienen $10,000, no lo rechaces. Pero si no vienen, bendito Dios, porque yo lo tengo a Él. Si tenés una casa, bendito Dios, y si no la tenés, bendito el Padre, porque ya tengo posesiones. Me logro explicar que lo que Dios te dé, porque te va a devolver así simbólicamente como se las devolvió a Mefiboset las tierras de su padre. Dios te va a empezar a restituir a medida que en tu mente vayas creyendo, en tu corazón, que estás sentado en la mesa del rey. Y en la mesa del rey no sirven gallo pinto nada más. En la mesa del rey sirven banquetes. En la mesa del rey te sirven. Usted puede ver las películas. En la mesa de los reyes ahí tienen sin número de sirvientes. Y solo estás ahí. En la mesa del rey hay abundancia. Deja de vivir en escasez. Deja de vivir en escasez. Y cuando hablo de escasez, no solamente es económico. Cuando hablo de escasez, es también de lo espiritual, de lo que viene del cielo, del gozo, de la paz, de la paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. O sea, no tengas escasez del fruto del Espíritu. En la mesa del rey hay abundancia de frutos del Espíritu. Cuando estás sentado en la mesa del rey, tenés la capacidad de ir donde alguien que esté necesitado y decirle: hey, tu papá te está esperando en la mesa. Él te está esperando en la mesa. Tantos hogares que están necesitados
de una palabra, de que usted y yo le digamos: el Rey te está esperando en la mesa. El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. Me escribía alguien, y con esto quiero cerrar. Hace poco en las redes sociales me dicen: Marvin, pastor, yo quiero darle gracias por cada una de esas palabras que usted ha puesto, que el Señor ha puesto en su corazón. Vieras que cada vez que yo he necesitado una palabra, abro el TikTok, bueno, ya abro el TikTok, ¿verdad? Y le salgo yo. Y casualmente, cada palabra que Dios me ha dado que suba, dice que le ha servido en su vida. Y he estado pasando, ella dice, un momento difícil en mi vida, una situación difícil, créame que es muy difícil, me dice, pero Dios me ha reconfortado. El mensaje de que Dios es el que prepara la mesa, mira cómo me impactó, dice. Porque yo pensaba otra cosa, y empieza el testimonio. Es por eso que cada palabra que Dios ponga en tu corazón, no dudes en dársela a los demás. No dudes en dársela a los demás. Un pensamiento, un buenos días, algo que pongas: Jesús te ama. Con eso a alguien le va a llegar esa palabra. Recordá que ya no estás en Lodebar, ahora estás en la mesa del Rey. Ya no sos un lisiado, ya no sos un abandonado, ya no sos un palmado, ya no sos un don nadie. Ahora sos el hijo de un rey, porque Él te sacó de la escasez, te llevó a la abundancia. De donde no había, Él hace todo, porque Él hace nueva todas las cosas, dice su palabra. Padre, cierra tus ojos un momento. Hoy te damos gracias. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor, dale gracias al Señor. Porque Él dice en su palabra: habrá alguien a quien yo pueda hacer misericordia. ¿Ha quedado alguno a quien yo pueda hacer misericordia? Señor, aquí estoy. Haga misericordia conmigo, Señor. Haga misericordia hoy conmigo, papá. Y perdóneme, Señor, por todas esas veces que he estado en Lodebar, por todas esas veces que me he sentido lisiado, Señor. Pero tu gracia me ha salvado, tu gracia me ha perdonado, tu gracia me sacó de la tierra del olvido, de la tierra de la vergüenza, de la tierra del oprobio. Me llevó a la mesa del Rey, a tu mesa, papá. Y en tu mesa yo no tengo necesidad, Señor. En tu mesa hay abundancia de amor, abundancia de perdón, abundancia de tu Espíritu Santo. Gracias, papá. Gracias, Padre, porque si te tengo a ti, yo lo tengo todo.